Antes de la llegada de la fotografía, el dibujo y la pintura eran considerados los más fiables testimonios para inmortalizar momentos de la historia, inventos, nuevas perspectivas o personajes cuyas vidas cursaban ecos relevantes para las sociedades de su época. El pintor podía capturar el alma del retratado buscando el máximo detalle en gestos y miradas. En cientos de ocasiones nos involucramos en un ambiente, en una época. Pero, hasta ahora, nunca unos ojos, tan profundos en el coraje y en la asunción de un destino extraño, nos habían conmovido tanto. ¿Quién era Petrus Gonsalvus? ¿Por qué esa obsesión de reyes y científicos renacentistas de mantener viva la presencia de un personaje y sus descendientes con tantas imágenes? Las informaciones que nos han llegado provienen de artículos y reportajes difundidos durante años en revistas, libros, páginas web e investigaciones universitarias. Datos dispersos que nos ofrecían una visión fragmentada y parcial sobre los pormenores de esta historia. Por fin, en 2004, 2006 y 2009, se publicaron 3 biografías sobre la familia, compilaciones mucho más organizadas y concluyentes que nos han ayudado a esbozar y entender cómo fue la existencia de este personaje aquejado de una rara enfermedad llamada hipertricosis universal congénita. Es un aumento del vello corporal de causa desconocida, que es congénito, que se tiene desde el nacimiento y que es heredado en la forma de herencia que se llama herencia autosómica dominante. Pues la herencia autosómica quiere decir que está ligada a cromosomas genéricos, no a los cromosomas sexuales, al cromosoma X y el cromosoma Y, que son los que definen el sexo de las personas, sino a un cromosoma cualquiera no implicado en el sexo. Y el carácter dominante se opone al carácter de recesivo. Dominante quiere decir que basta con que uno de los progenitores tenga el trastorno para que lo hereden su descendencia. Dada su singularidad, su fisicidad disonante y por el signo de su descendencia, Gonsalvus tuvo que soportar el deshonor de muchas personas ignorantes y médicos que se dejaban llevar por la superstición de la época sin dar con un diagnóstico adecuado. Un médico de la época yo creo que se quedaría tan asombrado como un médico de nuestros días. Eso sería lo primero, que se quedaría muy asombrado y que lógicamente, dada la situación de los conocimientos médicos y de los conocimientos generales en la época, podría pensar en fenómenos ultranaturales o supranaturales como causa de la enfermedad, o fenómenos relacionados con el pecado o con el demonio, etcétera, etcétera. En esa época pues hubo un gran movimiento de avance en el conocimiento del cuerpo humano, sobre todo en la anatomía. Pues hubo figuras universales como las de Vesalio, o la de el equivalente en nuestro país a Vesalio, que fue Juan Valverde de Amusco, un palentino de ese pueblo de Amusco, y que escribieron ambos obras de anatomía muy parecidas, fue el primero la de Vesalio y después la de Valverde de Amusco, pero que son obras geniales y obras donde la aportación al conocimiento del cuerpo humano fue muy importante. Afortunadamente, la protección palatina que obtuvo suavizó las consecuencias de haber nacido con un aspecto inusual en el contexto histórico del momento. La existencia de Gonsalvus coincidió con el final del periodo conocido en Europa como el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, una época de progresivos avances geográficos y científicos que aún arrastraba un componente sociológico importante de superchería medieval. Se alejaban de lo que era la norma y eran curiosidades. Yo creo que pertenece a ese conjunto de los reyes del coleccionismo, que igual que coleccionaban jarrones, pinturas, aves, perros, pues coleccionaban a todos estos seres que se salían de la norma, que está bastante asociado a la leyenda del hombre lobo. En aquella época el retratar a estos personajes no tenía
una vinculación con la patología que podían padecer. Era un signo de riqueza, de poseer un objeto extraño, un objeto que podían contemplar, que podían admirar. Esa es mi opinión, no tiene ninguna vinculación con la medicina. Aunque el viejo mundo avanzaba en la búsqueda de nuevos horizontes continentales y nuevas riquezas, Europa se plegaba ante sangrientos enfrentamientos religiosos. Mientras tanto, de forma contradictoria y paralela, muchos monarcas, a veces despreocupados por las guerras, exaltaban una fijación cortesana hacia la opulencia, el coleccionismo y la alquimia, con una curiosidad innata por ver de cerca los fenómenos raros de la naturaleza. Petrus fue uno de ellos. Si contemplamos los cuadros del siglo XVI y vemos la documentación, hay mucha gente con deformaciones en la cara por llagas mal curadas, por enfermedades cutáneas que no se sabía cómo atender. Recordemos que en la época las llagas se curaban con hierros candentes, es decir, no se sabía que se ponía la técnica de los emplastes, sino directamente un hierro a la brasa. Es decir, que incluso en la documentación se describen las personas por las cicatrices en las caras. Pedro González nació alrededor de 1537 en Tenerife, más de 40 años después de finalizar la conquista castellana del archipiélago canario. A pesar de la resistencia de los primitivos habitantes de la isla, la colonización dejó atrás una serie de cruentos enfrentamientos y dio paso al entendimiento paulatino entre ambas culturas y a la cristianización del pueblo guanche. Debido a su extraño físico, el bebé pudo haber sido protegido por religiosos. Sin embargo, existe una teoría mucho más actual y plausible que dice que Petrus Gonsalvus tenía sangre noble y que fue concebido por la unión de un conquistador de alto rango y una mujer guanche, hija de Menceyes. El hecho de que Pedro González haya recibido títulos honoríficos y distinciones en la corte francesa también pudo haber tenido que ver con el hecho de su linaje de sangre. Pudo haber sido hijo de Mencey, pudo haber sido hijo de Achimencey o de cualquiera de sus descendientes. Y entonces, al llegar a la corte y alegar tal condición, se le considerase como tal y entonces llevase un título delante de su nombre, que es el título de don. El propio Petrus insistía, desde su llegada a Francia, que a su nombre debía antecederle el don, y de hecho, existen documentos en Italia que señalan que en la corte de los Farnesio se hacía llamar Don Pietro. Pocos datos nos descubren los años de la infancia de Petrus en Tenerife. Por aquellos días, el niño velludo intuía que Canarias sería solo un hogar transitorio para él. Sabía que siempre estaría atado a su pelambre y que muchas incógnitas le deparaban y casi anticipaban una vida más allá del océano. Aunque no existen teorías confirmadas acerca de cómo se fraguó su primer viaje por mar, se dan algunas evidencias escritas de la presencia de un buque corsario francés en el puerto tinerfeño de Arico, una rada de importancia estratégica en la época. Cuando los conquistadores ya empezaron a establecerse alrededor de la isla y descubrieron realmente el sur de Tenerife, para ellos no tuvo mucho sentido este sur, porque el norte les parecía más frondoso, más rico en agua, y este sur era un auténtico erial. Sin embargo, sí vieron rápidamente que existían unos magníficos bosques que les iban a permitir establecer la primera industria, yo creo, que se estableció en esta isla de Tenerife, que fue la industria del destilado de la madera. Por eso, porque era necesario para calafetear los barcos y que no se hundieran, es decir, quedaran impermeabilizados. Lo que sí pude documentar es que en enero de 1547 se produjo una incursión de piratas franceses en el puerto de Abona, en el sur de Tenerife. Y eso se constata porque el dueño del barco
vende los restos del barco que dice que están hundidos en la costa, que se hundieron los piratas franceses, y entonces viene a la ciudad de La Laguna y vende los restos. Una cosa habitual en la época, vendía lo que era la madera del barco, el pecio, los cañones, el ancla, y entonces cobraba su dinero y seguía viaje. Pero claro, las fechas son muy significativas porque está otorgado el 20 de enero de 1547, sabemos que el niño fue presentado al rey de Francia el 31 de marzo siguiente, eso nos da 2 meses largos, lo cual permite que el barco pirata llegara perfectamente a La Rochelle, que el viaje viene a ser con buen tiempo 1 mes, 4 semanas, más el desplazamiento desde La Rochelle hasta la corte en París, casa perfectamente el periodo, y más porque la incursión se produce en Abona, que aún a mediados del siglo XVI sigue siendo un enclave con bastante población aborigen. Tanto es así que está documentado que todavía a finales del siglo XVI se hablaba guanche en esa zona. Al llegar las noticias de un fenómeno que en la corte llamaría la atención, y tras el sello de un posible pacto aceptado por los suyos, Gonsalvus se despidió aceptando un nuevo destino. El viaje duraría unos 3 meses a bordo del navío de bandera gala, un tiempo que el joven Petrus permanecería oculto y mantenido en algún rincón de la bodega. Es que no resultaría nada extraño que sea realmente de abolengo aborigen, que sea de alguna de las familias de los Menceyes, que sabemos que algunas de estas familias subsistieron en Tenerife, sabemos de algunas, por ejemplo, la del linaje de Adeje, que se ha perpetuado hasta hoy, se sabe también del de Anaga. En Abona precisamente se sabe de los hijos del rey de Abona que siguieron viviendo en la zona, se sabe hasta el nombre de algunos de ellos. La familia del rey de Guima parece que sobrevivió en la zona, y algunas de estas familias usaban el González como apellido, por lo cual no resulta inconcebible que en este caso un niño que pudiera ser un nieto de un Mencey, si aceptamos su testimonio que venía de un rey, perfectamente posible que fuera un nieto y con ese apellido, y más en la zona de Abona. Estamos en el lugar conocido como el Porís de Abona. Yo creo que esta palabra viene de prois, una palabra que significa amarradero de barcos, porque aquí se amarraban los barcos para poderlos cargar, y por derivación lingüística prois pasó a ser porís. Es una zona totalmente desprotegida militarmente. No daba tiempo a reunir a los hombres en esa zona tan amplia, tan desperdigada como son las bandas del sur de Tenerife, y llegar a la costa. Pero es que en el puerto de Abona se da la circunstancia que es un lugar muy fácil de llegar por barco por las corrientes. Es decir, a un barco pirata francés, que además debía conocer muy bien la zona porque los franceses ya visitan estas aguas casi desde la conquista, le era muy fácil llegar allí, es decir, no le planteaba ningún problema técnico en llegar al puerto de Abona. Además, sabiendo que ahí prácticamente no hay ningún asentamiento en la época, es decir, era muy fácil llegar y atracar. Después se da la circunstancia que en la zona el agua está en el barranco de Tajo, que está allí mismo, es decir, bajaban a tierra, subían por el barranco de Tajo, que es un barranco muy accesible, muy cómodo de transitar, incluso hay un camino que pasa por un lado por donde se bajaba la madera, y se llega arriba, a media altura está la fuente de Tajo, que ahí estaba la antigua ermita de la Luz, una fuente de agua clara y limpia todo el año. Es decir, les era muy fácil llegar y coger el agua, que lo que se llamaba en la época hacer la aguada. Entonces, a los franceses llegaban ahí simplemente para coger agua. De paso, hacían rapiña, mientras unos buscaban el agua, los otros iban a ver si conseguían cabras o ovejas para comer, para llevárselas al barco. Y después, ya que estaban ahí, si conseguían a alguien, pues para meterlo en el barco, para que les sirviera de criado, lo normal, o pedir rescate por él.
El hecho de que en la isla de Tenerife apareciera un niño luego bautizado como Pedro González, con una característica muy especial, que no es sino simplemente una mutación genética que hacía que le creciera el vello en todo el cuerpo, e incluso por algunos cuadros que existían en París se sabe que también así lo fueron sus descendientes. Era muy interesante tener una extravagancia como esa en torno a la corte. Fue en ese mismo año, de 1547, pocos meses después de la coronación de Enrique II como rey de Francia, cuando Gonsalvus entró en contacto con la corte. A partir de este momento, su vida cambiaría. Aunque casi siempre sumidas en guerras intermitentes, España y Francia suscribieron un momento efímero de no beligerancia gracias al Tratado de la Paz de Crepy, que se prolongó desde 1544 hasta 1551. Según una misiva de Julio Alvarotto, enviado diplomático de Ferrán en Francia, el niño velludo canario llegó a palacio con tan solo 10 años de edad. Hasta los 18 años, y a cargo de reputados maestros, Gonsalvus fue instruido en latín y en artes liberales, lo que se explica en un texto que acompaña el lienzo que hoy en día está en el Washington National Gallery of Art. La educación del muchacho fue encomendada a François Vachery, que recibió el título de Gouvernement de Sauvage du Roi Notre Sire, gobernador del salvaje del rey, nuestro señor. Gonsalvus se benefició de una respetada condición debido a su educación y a su saber estar, y sobre todo al amparo de su aprendizaje en los modos cortesanos. El papel primordial era de acompañamiento. En el caso de los reyes, aparte de acompañarlos, pues cuando salían de caza, los encontramos también en representaciones en autos de fe, servían de confidentes, en los banquetes siempre estaban acompañando a los reyes. En el caso de los príncipes, eran compañeros de juego. Al tener la misma estatura que el niño, pues era más fácil para los niños tratarlos como un igual. Luego, hay algún caso aislado que tuvieron un papel preponderante en la corte, como es el caso de Diego de Acedo el Primo, un cuadro muy fabuloso de la mano de Velázquez, que era el encargado de la estampa real. Amante del ritual caballeresco y a la caza, Enrique II probablemente ordenara la instrucción del joven en el dominio del galope y de las armas. El niño aprendía rápido, y sin duda, este y otros factores aventajaron su existencia respecto a bufones, actores y enanos de palacio, no todos ellos con acceso a libros y a formadores. La estancia de Gonsalvus bajo los techos reales representó todo un impacto para la alta sociedad francesa, interesada en conocerlo. No le corresponde el don. Eso es inconcebible que un lacayo, un servidor, un criado puede tener ese título. Eso en Francia no se ve. Es que no. Además, Francia es más consciente de la nobleza que Castilla. Es decir, Castilla importa los usos nobiliarios de Francia. Es decir, que en Francia es inconcebible que un criado tenga el don. Es decir, que no es que tiene que ser que él lo reclama, que él dice que lo es. Entonces, en realidad, lo que hace el rey de Francia no es concederle el título, es reconocérselo, que es distinto. Eso sí puede hacerlo. No paraban de circular noticias de intelectuales hidalgos que, con mentalidad de la época, se asombraban del contraste entre su pelaje corporal y su distinguido porte perfectamente compatible con otros muchachos educados también en palacio. En 1557, el erudito Julio César Scaliger escribía: París ha recibido una extravagante curiosidad. Un joven chico procedente de España, traído desde las islas indianas, que está enteramente cubierto de vello. La nobleza apodó al canario Barbet, la misma denominación de una raza de perros lanudos conocida entre los flamencos como Waterhound. Gonsalvus
vivió una época extremadamente supersticiosa en la que el miedo a las fuerzas ocultas de la naturaleza estaban más que nunca a flor de piel. Por si su velluda condición fuera poco elocuente, el joven Petrus se encontró con una Francia atemorizada por impetuosos casos de locura en bosques y villas, extremos de supuesta licantropía que aterrorizaron las compañías durante varias décadas a lo largo de este tumultuoso siglo XVI. En Francia se registraron numerosos supuestos apresamientos por licantropía entre 1520 y 1630. Muchos de ellos, afectados por enajenación mental, acabarían condenados a la hoguera o sometidos a tortura. En las culturas antiguas induce a pensar que ha habido una relación de la madre con un animal. Pues ha habido casos, hasta fechas más o menos recientes, que se ha matado a la madre aduciendo que se relacionó con un perro o con un lobo. Entonces puede que sea una deformidad un poco más vergonzosa que otra. Algunos de los reos más famosos en Francia y Alemania, coincidiendo con los viajes de Gonsalvus por Europa, fueron Gilles Garnier en 1573, Peter Stapp en 1589 y Jacques Rollet en 1598. Las creencias relacionadas con el hombre lobo, a pesar de sus antecedentes mitológicos de la antigüedad, empezaron a cristalizarse con fuerza a partir del siglo XV, con muestras de artistas que representaban criaturas del bosque, salvajes de abundante vello, hombres y mujeres dotados de pelo anormal y alegorías asilvestradas de lectura simbólica. Al terminar sus estudios, y a salvo entre paredes palaciegas, Petrus tuvo la suerte de recibir una encomienda para que tuviera una profesión digna. De este modo, mejoró su situación personal y fue nombrado ayudante del servicio de comensales reales, sommelier de panaterie rouge, a las órdenes del panadero real y con un sueldo suficiente para hacerse con unos pocos ahorros y una pequeña dote, además de comida y aposentos. No serían concesiones gratuitas del rey, sino, ya que te reconozco que eres noble, tienes que estar a la altura para que no desdigan de mi estamento. Para la nobleza de Castilla o de Francia, que uno de su estamento no viva de acuerdo a sus normas, es denigrante para todo el estamento. Y para el noble, servir a la mesa del rey, a la del rey, es un honor. El amor también llegó a su vida, pues en 1573 se casó con una hermosa mujer de origen francés, Catherine, probablemente dama de compañía de la reina Catalina de Médicis. Con gran fortaleza, Catherine le ofreció a Gonsalvus los momentos más plenos de su existencia. Catherine soportó asimismo todo tipo de habladurías que seguramente fueron sofocadas por los mandamientos protectores sobre Petrus que venían directamente de palacio. El matrimonio tuvo la mala fortuna de tener una descendencia marcada por la desdicha del padre, y así, de los 7 hijos que engendraron, 4 varones y 3 niñas, solo en 2 no se reprodujo la enfermedad, Paolo y Ercole. Las imágenes de sus otros 5 hijos velludos, nacidos en una misma época de admiración por las rarezas, han llegado hasta nuestros días tal y como en su día fueron retratados. Madeleine, Enrico, Francesca, Antonieta y Horacio. El médico, o muchos médicos, yo creo que tenían la motivación por la salud de los pacientes similar a la que puede tener el médico en nuestros días. Lo que pasa es que no tenían los conocimientos. Entonces, ellos podían identificar qué clase de enfermedad era y por
el seguimiento de las familias, pues tener la evidencia de que eso eran enfermedades familiares o hereditarias, pero de ahí no pasaban, y en nuestra época pasa un poco más o menos lo mismo. Ahora sabemos que esta enfermedad, la enfermedad que también se denomina síndrome de Ambras por la localidad del Tirol, donde está ese famoso museo de pintura que se recoge en el libro de Carrasco, pues esta enfermedad hoy sabemos que tiene una relación con una alteración de los cromosomas, y en concreto de un cromosoma que es el cromosoma 8. Hay muchas enfermedades hoy día conocidas que son hereditarias y otras que no lo son, que son adquiridas y que tienen alteraciones cromosómicas. De manera que este hoy día es un gran avance, que no es de ahora, sino que es del año 1993, pero sin embargo, bueno, no ha significado por el momento nada en lo relacionado a la terapéutica. En el momento actual, la idea general para curar muchas enfermedades, incluyendo muchas enfermedades oncológicas, o sea, cánceres, es pues localizar la alteración molecular o genética concreta y hacer lo que se llama el medicamento dirigido a la diana, en una terminología un tanto trasladada demasiado directamente de la terminología americana. Bueno, en ese sentido todavía no existe, probablemente porque la enfermedad es muy rara en el sentido de poco frecuente, y no ha merecido el esfuerzo de los científicos para encontrar algo que arregle lo que está estropeado en esa genética. Pero en cuanto al conocimiento de la enfermedad, nos quedamos un poco igual que en el siglo XVI. Los cuadros que hoy en día descansan en el castillo de Ambras, en Innsbruck, Austria, se pueden considerar como la mejor carta de presentación de los Gonsalvus en el mundo. La imagen insólita del velludo tinerfeño y la de su singular prole fueron centros de muchos retratos, al óleo o grabados, y copias de estos, que se realizaron en los países donde la familia residió temporalmente, desde Alemania hasta Italia. Algunos artistas, como Lavinia Fontana o Agostino Corracci, efectuaron lienzos realmente notorios por parte de la familia. Antonieta y Enrico fueron parte de un mundo que inmortalizó a estas personas a caballo entre las esferas de la corte y las expresiones naturalísticas o mitológicas. Rodolfo II parece ser que se interesó especialmente por el caso de Petrus Gonsalvus. Encargó un lienzo y solicitó que se les trajera un mechón de pelo con objeto de destinarlo a su Kunstkammer, o gabinete de curiosidades. Fue afortunado dentro de su desgracia, es decir, que gracias a ese transporte que se hizo de él a Europa, al centro de Europa, pues él consiguió ser atendido, ser visto por las celebridades médicas de la época. Es decir, que ahí aparecen pues Ambrosio Paré, aparece Félix Prater, es decir, figuras muy importantes, ¿verdad? Figuras que podían equivaler hoy día pues a los pioneros a nivel mundial, ¿no? ¿Eso mejoró su situación? Probablemente no la mejoró, pero a lo mejor sí evitó que cayera en manos efectivamente de verdaderos desaprensivos, es decir, de gente que experimentara con cualquier cosa, yo qué sé, cualquier pócima improvisada para tratar algo que podría haberle causado la muerte, o cebarse en él con sangrías para sacar los malos humores, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido sí que tuvo esa suerte de tratar con estos personajes médicos que realmente eran lo que se llama arquiatras, es decir, los médicos de los que ostentaban el poder, entonces eran reyes o príncipes, ¿no? Petrus sufrió una existencia agridulce, entre la complacencia y la sumisión de su destino, pero trató en vano de buscar solución médica a su problema y a las evidentes consecuencias hereditarias. Ambroise Paré se baraja entre los acreditados, aunque muy supersticiosos científicos que examinaron el caso de Petrus. Es muy probable que este prestigioso médico, el llamado padre de la moderna cirugía, examinara a Gonsalvus adolescente, pues trabajó muy estrechamente con Enrique II y otros regentes franceses durante las décadas de los 50 y 60 de este siglo.
Pocos años después del fallecimiento de Paget, en 1594, en una de sus obras con ilustraciones anatómicas, se documenta el dibujo con una mujer velluda acompañada de un niño negro, lo que verifica que de forma coetánea se dio algún caso similar al que nos ocupa. Pues lo cierto es que los tratamientos son escasos, pero existen, es decir, prácticamente son tratamientos de tipo dermoestético o estéticos en gran parte. Se puede recurrir a la decoloración del vello, pero eso es bastante transitorio y no muy eficaz. Parcialmente y momentáneamente puede resultar. Se debe recurrir a formas de depilación eficaces, y la forma más extendida hoy día de depilación eficaz y duradera es la depilación por láser. En este mismo año, la familia viajó a Basilea, Suiza, para ser examinada por el insigne médico Felix Plater, quien dejó escritos algunos detalles sobre el diagnóstico sin dar finalmente con una solución terapéutica. Al final de su vida, los Gonsalvus se instalaron en Italia bajo la protección de la familia Farnesio. Residieron en varias zonas de la Toscana, como Capodimonte, y en este mismo país, en Bolonia. Petrus intentó por última vez preguntar por un tratamiento para la hipertricosis, una patología absolutamente desconocida en el siglo XVI. Como las de los otros colegas, las exploraciones de Ulisse Androbandi se quedaron en breves descripciones externas y en fútiles condolencias. Sus hijos velludos asumieron diferentes destinos. Horatio Gonsalvus acudió en peregrinación a Roma para pedir un milagro. Enrico, retratado cual bufón silvestre junto a varios animales y ataviado con el viejo tamarco de los guanches para recordar la patria de sus padres, se llegó a casar 4 veces. Gonsalvus descansó en 1618 en el hermoso pueblo de Capodimonte, a la avanzada edad de 80 años. Esta saga, cuyas existencias desiguales nos han recalado gracias a la pintura y al estudio ulterior de los científicos, sobre todo a partir de otros casos fechados en el siglo XIX, nos recuerda, una vez más, la necesidad de evitar las conductas discriminatorias respecto a la apariencia. Un Gonsalvus nos legó sin duda una lección de humanidad.